Pues vamos a empezar con una oración, ¿verdad? Para empezar la predicación. Amén. Padre Santo, esta noche, Señor, estoy ante tu presencia, Señor, obedeciendo tu mandato, Señor. Que seas tú, Señor, el que hable a través de mi boca, Señor. Tú conoces, Señor, las necesidades de esta iglesia, de este pueblo, Señor. Tú hablarás conforme, Señor, a tu voluntad. Gracias, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amado, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanitos. Pues nos gozamos, ¿verdad? Ahorita con las alabanzas que nos dio nuestro pastor, ¿verdad? Con los himnos. Y uno de los himnos viene mucho con lo de la palabra del día de hoy, que dice: yo quiero trabajar en la viña del Señor. Amén. ¿Quiénes están dispuestos este año a trabajar en la viña del Señor? Es un año nuevo, que todos hacemos un propósito, ¿verdad? Que este año voy a estudiar, voy a aprender algo nuevo. Las mujeres nos vamos a poner a dieta, siempre no, cada año. Empezamos con propósitos nuevos. Pero este propósito nuevo que yo les quiero compartir es que le sirvamos al Señor. Amén. Que tengamos un corazón dispuesto para la obra del Señor, ¿verdad? Nos vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, hermanos. Yo le puse título a esta prédica: no espectadores, sino siervos. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Efesios 4, nos ponemos de acuerdo con un amén cuando ya lo tengan. Amén. Ok, gloria a Dios. Dice: la unidad del Espíritu. Amén. Amén. Vamos a ver un contexto, ¿verdad? Primero, esta carta la escribió Pablo, preso, dice. Es una carta o una epístola, ¿verdad?, que le escribió a la iglesia de Efesios. Dice que tenía un arresto domiciliario. Esta historia, hermanos, la pueden encontrar en Hechos 28, de 16 al 30. Dice que no estaba en una cárcel común, sino custodiado por soldados, pero que podría recibir visitas y enseñar desde ahí, ¿verdad? Dice, capítulo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén, hermanito. Hasta aquí ahorita seguimos, ¿verdad? Amén. Ok, como les comentaba, el apóstol Pablo, aún estando en una prisión, él seguía ministrando, él seguía enseñando, ¿verdad? Dice que podía recibir visitas y en esas visitas enseñaba. Estuvo aproximadamente 2 años preso, dice, pero aún así, como lo repito, siguió en los caminos de Dios. Dice que desde la prisión exhortó a la iglesia a vivir en unidad, en madurez y servicio en Cristo. Y no solo eso, no solo este libro escribió, también escribió el libro de Filipenses, de Colosenses y de Filemón, estando ahí. Aproximadamente esto ocurrió en el año 60 y 62 años después de Cristo. Y dice también la palabra que la iglesia de Efesio estaba bien fundamentada, como nuestra iglesia, ¿verdad? Amén. Estamos fundamentados sobre el evangelio, ¿verdad? Amén. Dice que doctrinalmente la iglesia de Efesio estaba sana, que espiritualmente estaba activa, pero necesitaba, dice, renovarse y profundizar
caminar en unidad. Dice que necesitaba vestirse del nuevo hombre. Efesios no fue escrito a una iglesia caída, sino a una iglesia que debía madurar para no caer. Así estamos nosotros, ¿verdad? No es una iglesia caída, es una iglesia que va en ascenso, ¿verdad? Que podemos sentir la presencia de Dios obrando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Le pedimos al Señor que ponga ese fuego, así como tenía el apóstol Pablo, que aún estando en esa situación, Dios lo seguía llenando de su poder y lo seguía motivando a seguir dando a conocer la palabra, ¿verdad? Y imagínense, cualquiera en una prisión está ahí, no, pues ya estoy en la prisión. Para mí ya no hay nada, yo ya no puedo hacer nada. Aún estando ahí, escribió libros, cartas, que aún nos siguen edificando en nosotros, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y también dice, nosotros ya conocemos, en esto viene en Apocalipsis 2, capítulo 2, hasta el 7, pero ya lo conocemos. Les dice, porque yo conozco tus obras, pero tengo contra ti algo. ¿Quién puede decirlo? ¿Qué has dejado? ¿Qué les dice? Tu primer amor, les dice a Efesios. Dice que la iglesia de Efesios dice, aborrecía, dice, lo malo, que le dice, tenemos que aborrecer también, como yo a los nicolitas. Y dije yo, ¿quiénes son los nicolitas? Dice que los nicolitas enseñaban que la gracia de Dios permitía vivir sin obediencia. ¿Cómo ven? Que la gracia de Dios permitía vivir sin obediencia. Por eso Dios aborrecía, dice, las enseñanzas de esta iglesia de los nicolitas, los de Efesios. Dice que moralmente mezclaban la fe cristiana con prácticas paganas. Era una fe sin santidad y sobre todo era una fe sin obediencia a Dios, ¿verdad? Era algo que el Señor no permitía. Muy bien, vamos a proseguir. Gloria a Dios. Vamos a proseguir con la lectura. Nos quedamos en el capítulo 7. Dice en el capítulo 8, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Una pausa aquí, como dice nuestro pastor, ya lo he aprendido. Dice, subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahorita me sonreí yo cuando dijo mi hermana, pues no tenemos buena voz, pero al Señor le agrada y lo hacemos para el Señor. Y cuando dijo, viene mi hermanito a cantar alabanzas, él sí tiene voz, y dije yo, amén. Porque Dios nos dio dones y talentos a cada uno, y no todos tenemos el mismo, ¿verdad? A unos nos dio diferentes dones, aquí dice la palabra también, ¿no? Y dije yo, amén, gloria a Dios por el talento de nuestro hermanito, de que se puede oír afinada, ¿verdad? Dice, enseña que Cristo, dice, al resucitar y ascender al cielo, obtuvo la victoria total sobre el pecado. De eso nos está hablando, que llevó cautiva la cautividad. Así es, aleluya. Obtuvo, dice, la victoria total sobre el pecado, sobre la muerte y las fuerzas espirituales, y como rey vencedor repartió dones a su pueblo. ¿Qué dones tendremos nosotros? ¿Qué talentos tendremos? Tenemos que pedirle al Señor que nos muestre, ¿verdad? Amén. Dice que, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, Subiendo aleluya. a lo alto, habla de la ascensión gloriosa de Cristo. Llevó cautiva la cautividad. Cristo derrotó todo lo que nos tenía esclavizados. ¿Qué nos esclaviza el día de hoy, hermanos? Para servirle de verdad, de todo corazón a nuestro Señor. A lo mejor son esos temores de que, ¿y si hablo y me equivoco? ¿Y si yo no puedo? ¿Y si yo no soy capaz? Dice que ya llevó cautiva la cautividad, los que nos tenía esclavizado. El Señor ya lo venció. Amén. ¿Verdad? El Señor lo que quiere es que seamos no solo oidores, sino hacedores de su palabra. Amén. Amén. Dice que dio dones a los hombres, a los creyentes, con dones espirituales para servir y edificar ¿a quién? A la iglesia. Amén. Los dones que el Señor da son para servir a la iglesia. Dice que debemos de servir desde la victoria de nuestro Señor Jesucristo, y nos capacitó para cumplir su propósito en nosotros
La victoria, hermanos, es en Cristo Jesús. Para cumplir, dice, el propósito. Él nos dio un propósito. Todo el mundo decimos, Señor, que se cumpla tu propósito en mí. Pero nos podemos en oración y le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Cómo yo te puedo servir? O decimos también en la Biblia, Señor, envíame a mí. Sí, pero necesito que te capacites. Necesito que conozcas de mí. Necesito que si te pido un día, un domingo, llegues temprano y barras el templo, que estés tú ahí conmigo. Aleluya. Que no sea una carga, que no sea un enfado, que no sea un motivo de decir, hoy no voy. Hoy no voy a tu encuentro. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermanito. Yes, aleluya. Ok, voy a proseguir con la lectura. Gracias, Padre. Vamos en el capítulo 9. Gracias. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Aquí hay dones repartidos, hermanos. Amén. Para cada uno de nosotros. No podemos decir que yo no tengo un don, no podemos decir que yo no puedo servir a la iglesia. Aquí está escrito, y si está escrito es una verdad. Amén. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si somos un cuerpo, quiere decir que todos nos necesitamos, ¿verdad? Para poder avanzar, para poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén, amén. Dice el 13, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Amén, amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo tipo de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén, así es, aleluya. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vida sin Dios, dice que hay un entendimiento entenebrecido. Entenebrecido. ¿Qué quiere decir? Que no podemos ver, ¿verdad? Que hay dureza de corazón, hay alejamiento de la verdad, hay conducta dominada por el pecado y la sensibilidad espiritual. Nos advierte a no vivir como los que no conocen a Dios. Nosotros le conocemos, ¿verdad? Tenemos que aprender a obedecer sus mandatos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 17. La nueva vida en Cristo. Estos pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ajenos del propósito de lo que quiere Dios para su iglesia, para nosotros, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado y conforme a los deseos engañosos,
¿Qué quiere decir despojaos? Quítense, ¿verdad? Quítense de ustedes toda maldad, toda malicia, todo pensamiento, ¿verdad? Que viene el enemigo y te dice, pero es que tú no puedes servirme. Es que de verdad no estás capacitado. Dice que tenemos que renovar nuestra mente, ¿verdad? A través de la palabra. Podernos sentir merecedores como hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así es. Dice que tenemos que hacer cambios prácticos en la vida del creyente. Dejar la mentira y hablar verdad. Manejar el enojo sin pecar, ¿no? No dar lugar al diablo. Trabajar honestamente. Compartir con el que padece necesidad. Usar palabras que edifiquen. Tener o llevar una vida que bendiga a otros. 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El 26. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Muy bien. Dice también, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y uno muy importante dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros mismos. Algo muy importante que el pastor nos dice, ¿verdad? Cuando estamos en la alabanza o cuando Él nos pide que hagamos una oración ferviente. No sé si han puesto atención que dice el Señor, dice el pastor, oremos, hagamos que nuestras oraciones pasen el techo, que el Señor nos escuche, ¿verdad? Y nos dice, nos da las instrucciones, cierren sus ojos, empiecen a adorar y alabar al Señor, dejen que el Espíritu Santo llegue, no contristáis, dice. Porque podemos cerrar los ojos y estar pensando, creo que en mi casa dejé allá la llave abierta. O creo que, no, venimos aquí y hay que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Darle ese lugar al Señor. Venimos a un lugar santo. Venimos a su encuentro, dice. No entristecer el Espíritu Santo. Persistiendo, dice también, en el pecado y sin arrepentimiento. No obedecer cuando Dios nos habla y endurecemos el corazón. ¿A cuántos de ustedes no les ha hablado Dios estando sentados en esos lugares? Bien. Que llega un pensamiento y que les dice el Señor, aquí hace falta tal necesidad, y el Señor se los está mostrando y les está diciendo, ¿quieres que la iglesia crezca? Necesito siervos. La mies es mucha y pocos los obreros, dice, ¿verdad? La palabra. Amén. Y estando sentados sí sabemos las necesidades, porque el Señor nos los muestra. Dice, quitar la amargura, enojo y malicia. El Espíritu produce gracia. El rencor, dice, la bloquea. Hay viejas actitudes que frenan nuestro avance espiritual. Hay viejas actitudes. ¿Qué podríamos decir que tenemos? Una vieja actitud y que no la hemos podido dejar. Que aún estamos aquí y no podemos servirle completamente al Señor. Con una entrega genuina, ¿verdad? Podemos decir, no sé, una vieja actitud. En la otra iglesia yo servía, en la otra iglesia yo era esto, en la otra iglesia yo era lo otro. Tenemos que dejar todo esto y dejar que el Señor nos vaya moldeando, ¿verdad? Conforme a las necesidades que hay en este lugar, conforme a los dones que nos dio. Porque muchas veces podemos servir, pero servir en el área equivocada, ¿no?
Podemos salir en el área equivocada y eso nos va a traer cansancio, porque no conocemos el don con el que el Señor nos habilitó. Practicar bondad, misericordia y perdón, así como Dios nos perdonó a nosotros. Demostrar nuestra fe no solo es con palabras, sino con una vida transformada, que refleje que el carácter del pastor. Yo me quiero parecer a mi hermana, a mi hermano, que ella predica muy bien, a mi hermanito Joel, que canta muy lindo las alabanzas, a mi hermanita Lupita. ¿El carácter de quién tenemos que reflejar, hermanos? De Cristo. El carácter de Cristo en nuestra vida. Pero pues lo vamos a reflejar nada más los domingos que vengamos o los jueves. ¿Cuándo tenemos que reflejar nuestra vida? Siempre. En Cristo. Diariamente. Con aquel que no está aquí en este lugar, con el perdido, con el triste, con el que está en una necesidad, con el afligido, con la viuda, con el huérfano, con el desamparado. Hay tanta necesidad, hermanos. Y yo lo he podido ver aquí con nosotros en la iglesia. Cuando dice el pastor, vamos a orar, hay una necesidad, y todos levantamos la manita porque todos tenemos necesidad allá en nuestros hogares. Pero nosotros, aún saliendo de aquí, decimos al terminar, nos despedimos, pero más no de la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando terminamos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos vamos de aquí, de este lugar, pero Dios va con nosotros. Si hay necesidad en ese lugar donde nosotros llegamos, si Él va conmigo, yo no voy a esperar hasta el domingo o el jueves para, pastor, ore, congregación, ayúdeme, ore. Yo voy a doblar mis rodillas y voy a interceder por esa necesidad que haya en ese momento. Dice el Señor que Él ya nos dio dones, ¿verdad? Cuando el corazón no se renueva, el servicio a Dios se vuelve una carga. Cuando el corazón no se renueva, cuando de verdad no amamos a Cristo, su obra se nos hace una carga. Ay, otra vez me comprometí y dije que yo iba a ir a barrer y no vine, ¿ah? Que yo iba a ir a hacer la limpieza y no vine. Qué flojera, que vaya otro. Cuando el corazón se renueva, el servicio a Dios se vuelve una carga. El peligro ya no es hacer las cosas malas, ¿verdad? Nosotros ya conocemos la verdad, ya fuimos limpiados, ya fuimos transformados, gloria a Dios, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Ya no practicamos la maldad del mundo, ¿verdad? Nos alejamos de muchos pecados que nosotros traíamos cargando. Ya podemos decir, pues que yo ya no practico lo que antes hacía, o sea, ¿qué más quieres? Gloria a Dios. Dice, el peligro, dice, ya no es hacer cosas malas, porque ya no practicamos lo del mundo. ¿Cuál es el peligro ahora? Sino servirle a Dios sin amor a su obra. Ese es el gran peligro que caemos nosotros, en caer en una zona de comodidad. Ya no hacemos lo malo, yo ya estoy aquí salva, a gusto, ya no tomo, ya no me voy de fiesta, ya no maldigo, ya no hago nada. Pero ya vengo y tomo ese lugar y de aquí ya no me muevan. Aquí yo ya estoy seguro, yo ya no quiero apoyar, yo ya no quiero crecer. Que ocupan maestros. No, yo no soy maestra. Que ocupan pastores, copastores. No, pastor ya tenemos, gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Ministros, lo que se necesita, y nosotros ya estamos en una zona de confort. Pero dice que tenemos que salir de ahí y servirle a Dios con amor. ¿Verdad? Les voy a contar rapidito una historia. Dice, en los tiempos bíblicos, cuando un rey regresaba de la guerra, no volvía en silencio, dice, que venía una caravana detrás de él. Entraba a la ciudad, dice, en un desfile de victoria. Venía el rey, ¿qué decía? Los derrotamos, ganamos, ¿no? La guerra. Dice que los enemigos caminaban derrotados, tristes, dice, y que el pueblo celebraba. Y luego el rey dice que hacía algo especial. Repartía regalos a los ciudadanos como señal de su triunfo, a su pueblo, al pueblo que era victorioso, que había ganado la guerra. El rey le repartía regalos. Me imagino yo que los regalos que repartía era el botín que le quitaban al enemigo, ¿no? Amén, amén. Y dice, y nadie del pueblo preguntaba,
valió la pena la batalla que pasaron los soldados. No preguntaban. ¿Por qué no preguntaban? Porque les iban a dar un regalo, ¿verdad? La victoria, dice, lo decía todo. Ya no había necesidad de preguntar porque ya los veían llegar victoriosos. Pablo nos dice que Jesús hizo exactamente esto, hermanos. Subió a lo alto como rey victorioso. Derrotó a nuestros enemigos espirituales y repartió dones a su pueblo. Lo que dice su palabra, llevó cautiva la cautividad, todo aquello que te tenía atado. Dios ya lo venció. Amén. Pero aquí está un punto, hermanos. Aquí hay un punto. Un regalo guardado no honra al rey. ¿Quién es nuestro rey? Jesucristo. El regalo se honra cuando se usa. Haz de cuenta que si a Karen ahorita le regalamos una blusa y la Karen agarra y la guarda y nosotros, no le gustó lo que yo le di, no lo ha usado, y cuando lo usa ya estamos, ay, mira, te pusiste lo que yo te regalé, con qué gozo, con qué gusto. Y el Señor que diga, hijita mía, hijito mío, te di este talento y lo estás usando. Gloria a Dios, qué contento se va a poner el Señor, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Muchos creyentes, dice, estamos sentados con el regalo en las manos, pero sin abrirlo. ¿Sus manos cómo están, hermanos? ¿En qué condiciones estamos? Estamos con el regalo oculto, guardado, sin querer abrirlo. Yo sé, Señor, que tengo ese talento, pero no, me da vergüenza. No, yo no te quiero servir. Dice, la iglesia no está cansada porque sirve mucho. Está cansada porque no sirve en el lugar correcto o porque ha olvidado la victoria de Cristo. Amén. Hemos olvidado lo principal, la victoria de nuestro Señor, que nos dio vida eterna. Amén, gloria a Dios, aleluya. Si Cristo ya venció, ¿por qué seguimos viviendo como derrotados? Él les dio, hermanos, un don. ¿Por qué lo tenemos enterrado? La iglesia, nuestra iglesia, necesita obreros. Amén. No podemos seguir siendo solo espectadores, ¿verdad? Efesios 4 no fue escrito para una iglesia cómoda, sino para una iglesia activa. Hoy no estamos llamando, ni el Señor está llamando, no necesita perfección, ¿verdad? Está llamando a gente que tengan un corazón dispuesto. Envíame a mí, Señor. Aquí estoy yo, ¿verdad? Como decía en su palabra. La victoria ya fue ganada, hermanos. Los dones ya fueron dados. Y hoy la iglesia se tiene que levantar a servirle al Señor. No podemos esperar que el hermano, la hermana, sean, ¿verdad?, que sobre ellos caiga la responsabilidad. Todos tenemos que servir. Yo les invito, hermanos, a ponerse de pie. Los que saben que Dios ya les dio, que ya los llamó a servir y se detuvieron en el camino. Los que se cansaron, pero no han perdido su fe. Los que quieren volver a usar su don para edificar esta iglesia. Como les comentaba, todos hemos servido, ¿verdad? Desde otro punto, en otra iglesia. Sabemos cómo hacer las cosas para Dios. Así que hay que renovarnos, renovar nuestra mente, quitar todo lo que nos tiene entenebrecido el conocimiento que ya tenemos, ponerlo por obra. Así que yo los invito, el que quiera hacer una oración para darle la honra y gloria a Dios, y que el Señor sea nuestra guía, ¿verdad? ¿Quién ya sabe qué don y qué talento le dio Dios?